¿Es realmente viable que sean objeto de investigación científica los ratones de laboratorio, como se dice, que a veces no son solamente ratones, hay perros que fueron sacrificados por las investigaciones espaciales en Rusia, en Estados Unidos, monos? Bueno, ¿cuántos animales se llevan a los experimentos para obtener vacunas, sin ir más lejos, ¿no? Esta noche vamos a dedicarle la hora y media de Evolución Humana a hablar con las personas que hicieron la ciencia en San Juan en las últimas décadas. Y ya mismo lo presentamos. Aquí, a mi derecha, tengo al ingeniero Tulio Abel del Bono. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Bueno, todos lo conocen por Pinky, pero el ingeniero del Bono, que fue rector en la Universidad Nacional de San Juan, para hacerlo muy brevemente, el currículum, que yo les comento que fue complicado resumir el currículum vitae, como se llama normalmente, de estas personas. Pero lo hemos resumido al máximo. Ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional de Cuyo, medalla de oro como mejor promedio de egresados de la Escuela Industrial, rector de la universidad. Fíjese en los años, desde 1988 a 1999, mucho tiempo. Magíster en gestión de organizaciones por la Universidad de Valparaíso, diputado provincial, incursionó en la política del Bono, desde 1999 al 2003, secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, desde 2003 al 2007. Y la Embajada de Italia le otorga una condecoración al ingeniero del Bono como caballero de la Nación Italiana, ¿no? Esto fue en Ausonia, un lugar muy sensible para Del Bono porque es la ex casa de sus abuelos, ¿no? Ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de la provincia de Córdoba, con Juan Schiaretti, del 2007 al 2011, y ex secretario de Ciencia y Técnica de San Juan del 2011 al 2022. Y le cuento, ingeniero del Bono, que realmente me costó resumir su actividad entre lo científico, lo político, y bueno, bienvenido a Evolución Humana, y sobre todo el agradecimiento que le tenemos, porque siempre nos ha respaldado desde hace muchos años, yo diría 25 por lo menos años atrás, donde usted era rector, nosotros empezábamos a hacer Evolución Humana y bueno, realmente siempre obteníamos una respuesta positiva a nuestras inquietudes, que era acompañar quizás a los paleontólogos al campo, a Boneta, a William Seal, y de allí, bueno, hacer programas. ¿Cómo anda, ingeniero? Muy bien, a pesar de los años, pero bien. ¿Qué edad tiene? 80. 80. ¿Y extraña la vida con tanto movimiento al ser rector o secretario de Ciencia y Técnica? ¿O aprovecha este tiempo para, bueno, la familia, los nietos, la lectura? Aprovecho un poco lo que puedo para leer, para estar con mi familia, pero te voy a confesar que extraño bastante la actividad. Es decir, para mí ha sido un trance muy duro, muy difícil. De tanta actividad política, tanta actividad intelectual, y de repente levantarse un día y decir, no tengo para hacer nada. No tengo horarios. No tengo horarios, no tengo nada para hacer. O leer los diarios y enterarme de noticias que no son muy agradables para la vida de la universidad o de la ciencia y la técnica, y verme imposibilitado de poder hacer algo, o sea, verme muy limitado en la capacidad de fuego para poder dar soluciones como cuando estaba en actividad. O sea que en realidad esos que dicen que la jubilación es linda y que es muy agradable y que todo está bárbaro, me parece que mucho no es el caso mío. ¿Y en qué ocupa su tiempo ahora, ingeniero del Bono, estando jubilado? Estoy repasando algunos libros de los que intenté escribir. Voy a tratar de terminarlos algún día. Lo que pasa es que los temas de política científica tienen el grave inconveniente de que a medida que los vas cambiando, a medida que los vas escribiendo, la política va cambiando. Claro. Entonces resulta que te pones a leer algo que escribiste hace un año y te das cuenta que ya eso perdió actualidad. O sea que, bueno, estoy intentando actualizar todo lo que puedo mis trabajos, leo mucho, me trato de comunicar con los amigos, sobre todo de Buenos Aires, que me acompañaron cuando fui secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación. Yo tuve la suerte de que en el año 2003, prácticamente cuando yo fui secretario de Ciencia y Tecnología, se comenzó a armar de vuelta la política científica. Si vos ves
los indicadores de inversión en ciencia técnica que se venían llevando anteriormente y ves los indicadores del 2003 al 2007, resulta que fueron 4 años de bonanza, fueron 4 años de mucha actividad. Yo tuve la suerte de estar justamente en esos 4 años y eso me dejó gran cantidad de amigos, mucho acceso a conocimiento fundamental que no siempre se difunde y la posibilidad en este momento de aportar lo que puedo, pero realmente sufriendo bastante. ¿Y qué sería la ciencia para usted, ingeniero El Bono? Esa palabra que ha repercutido en su mente durante tantos años, décadas, quizás toda su vida, la ciencia, el conocimiento. ¿Qué es para usted? Voy a robarle una idea a Mario Bunge. Estábamos hablando recién de Sí, Mario Bunge. Gran autor. Mario Bunge dice que el ser humano, desde que existe, ha tenido siempre la curiosidad y la necesidad de saber qué es el mundo y cómo funciona el mundo. Por una cuestión de curiosidad, pero por una cuestión de seguridad también, para no sentirse como a la deriva en algo indefinido. En esa necesidad de saber cómo funciona el mundo y qué es el mundo, el ser humano comienza a investigar. El resultado de esas investigaciones son conocimientos que le permiten a la humanidad saber más sobre el mundo. Bueno, el conjunto de esos conocimientos, más la actividad científica que da lugar a esos conocimientos, a eso Mario Bunge le llama ciencia. Pero dice que no termina ahí la cosa, porque dice que cuando el ser humano aprende cómo funciona el mundo, trata de influir sobre el mundo, para hacerlo más placentero, para hacerlo más vivible, para que dé mejoras, más satisfacciones para la sociedad. Ahí aparece la tecnología, cuando el hombre intenta utilizar esos conocimientos de la ciencia para intervenir sobre el mundo en forma de artefactos, en forma de acciones, en forma de obras que cambian el contexto de la humanidad. Esa es la tecnología, es la aplicación concreta a resolver problemas específicos y a satisfacer necesidades de la humanidad. Es tan importante que creo que es vital para la sociedad y sin embargo mucha de la sociedad o gran parte de la sociedad no toma conciencia de eso. Prácticamente estamos haciendo ciencia a diario, en forma permanente. Seguro. Una de las cosas vos dijiste, nos apoyó en el programa de Evolución Humana. Y yo te puedo decir, gracias a Dios que está Evolución Humana, porque es de los pocos programas periodísticos que con un lenguaje accesible a la sociedad le permite explicar a la sociedad qué es la ciencia, qué es la tecnología, cómo se aplican, para qué sirven, en un lenguaje que la ciencia entiende. A veces el científico tiene capacidad para hablar entre ellos, pero no siempre tiene capacidad para expresarse claramente para que lo entienda la sociedad. Bueno, vamos a dar también la bienvenida a otro invitado que tenemos acá, el doctor Benjamín Kugen, doctor ingeniero, que nació el 1 de octubre de 1941. En un tambo nació, en la colonia Santa María, en la provincia de Santa Fe. 9º hijo de una familia muy numerosa, por lo que vemos. Sus 4 abuelos fueron suizos. Y en el secundario, bueno, estuvo internado 3 años, en un interno allí en el Colegio San José de Rosario, 2 años en un colegio jesuita, luego en la Universidad Católica de Córdoba, se recibió de ingeniero electrónico, luego hizo un posgrado en los Países Bajos, del 67 al 68, claro, en control de procesos, doctorado en ingeniería en Alemania, allí, bueno, del 70 al 74 en Alemania, profesor titular en la Universidad, Facultad de Ingeniería en INAUT, Instituto de Automática, del cual fue director, investigador independiente del CONICET y rector de la Universidad Nacional del 2002 al 2012. Actualmente jubilado. Sí, señor. Y doctor Kugen, ¿cómo le va en la vida de jubilado? ¿Le cambió mucho? ¿Cómo está? Muy bien, me va bien. La verdad que, digamos, yo sigo mucho en contacto con la universidad. Voy, de hecho,
por lo menos 3 días a la semana al Instituto de Automática. Dicen que tiene allí una oficinita. Tengo oficina, tengo escritorio, tengo una computadora, tengo toda la ¿Y infraestructura. qué hace ahí en la oficina? ¿Habla con la gente? Sí, por supuesto. profesionales? Además, con algunos interactuamos en proyectos de investigación. Soy un poco un referente, digamos, en lo que es, o histórico, pongámosle el nombre, en el Instituto de Automática. Y entonces, un poco que no estoy en la profundidad de la ecuación digamos, que va a ser necesaria para controlar un proceso, pero sí, digamos, en una visión un poco más macro, ¿no? Bueno, hemos escrito el libro de los 50 años del Instituto de Automática, los primeros 50 años del Instituto de Automática, así se llama el libro, que lo hemos hecho junto con Ricardo Carelli, que es un investigador... Era un invitado para esta noche, Carelli, no pudo venir. No pudo venir. Una pena, porque es un investigador de primer nivel. Sí. Ricardo Carelli tiene muchísimas publicaciones y demás, es muy reconocido. Y con él trabajamos mucho. Con él es con la persona que más contacto tengo en el Instituto de Automática. Doctor Kuchen, ¿y qué es para usted la ciencia? ¿Qué importancia le da a que en el mundo actualmente hayan avances que por allí se dicen, bueno, creemos en algunas cosas, no en otras? Aparecen los negacionistas que dicen, no, las vacunas ha sido todo un experimento para dominar al mundo, y muchos dicen, no, si esto es la comunidad científica internacional en cooperación que ha logrado diferentes vacunas. ¿Cómo ve todo este fenómeno? No, son procesos naturales, digamos, de la manera. Yo creo que la definición, la que dijo, bueno, Mario Bunge, la que ya expresó del Bono, esa es la definición de ciencia, digamos. Pero, digamos, todo, en cualquier cosa que uno se ponga a investigar y aplica el método científico, es ciencia, eso es ciencia. En realidad, ciencia es un concepto un poco difícil de expresar, pero sí, uno hace ciencia aplicando el método científico frente a cualquier desafío, digamos. Yo encuentro una problemática, si soy capaz de plantear el problema y hacer hipótesis de solución y ponerme a trabajar y después hacer la observación, el intercambio de ideas con otros investigadores, estoy haciendo ciencia. Y ese es el método científico, ¿no? Así que para mí esa es la definición. Digamos. ¿Cómo se le ocurrió a usted, en lo personal, abrazar una carrera científica y luego seguir investigando, doctorarse? La vida me fue llevando. Yo creo que yo soy una persona que digo, una persona afortunada. Siempre he tenido suerte. Bueno, pero también puso algo de su parte, mérito, digamos. Sí, pero siempre una componente de buenas condiciones se dieron. O sea, yo, digamos, siempre me gustaba investigar de niño, qué sé yo, hacía aparatitos, una cocinita, con una maquinita de vapor que la había visto en el Villiquen. Me acuerdo potente cuando tenía la cocinita, hice con un tacho de pintura, un agujerito, agua adentro, un molinillo, lo puse en la cocina para que ande de vuelta la ruedita, y estaba mi tío de traje, y me acuerdo que cuando ya había alcanzado el nivel suficiente, saltó la tapa y lo ensució a mi tío y se armó un lío bárbaro. Pero bueno, digamos, eso es anecdótico, pero siempre estoy haciendo cosas. Y después me prohibieron el uso de los fósforos en mi casa, que yo quería, pero eso era una cuestión... ¿Y qué tema le atraía cuando usted era ya más adolescente, más grande? A mí la comunicación, las radios, digamos... Desarmaba radios también. Desarmaba radios. Yo hice una radio, me acuerdo que la fabriqué y andaba la radio, pero con un alcance muy cortito, tenía 200 metros. ¿Qué edad tenía en esa época? No me acuerdo bien, pero hacíamos... joven, sí, adolescente. Sí, hacíamos bromas con esa radio, ¿no? Inventábamos noticias y le hacíamos creer alguna... Casi se fue a periodismo. No, que yo no era el locutor, teníamos que poner uno que sí era locutor, tenía una voz adecuada, no andaba con muchas muletillas como yo tengo, tenía un profesional de la locución, ¿no? ¿Volvería a elegir en una posible futura vida camino científico, la ciencia? Sí, porque la verdad que me ha encantado muchísimo. Y se dieron circunstancias, yo
tuve estudios muy buenos y tuve profesores muy buenos que me incentivaron mucho. Yo, digamos, dentro de hace ya muchos años ya estábamos estudiando mecánica cuántica y mecánica relativística, qué sé yo, que todavía en las otras universidades no se enseñaban, ¿no? Y eso me motivó muchísimo. Y eso, bueno, yo logré una beca a Holanda, qué sé yo, eso también me potenció. Y bueno, qué sé yo, Alemania también fue un contexto muy bueno para crecer, ¿no? Seguro. Bueno, ya vamos a hablar con otras preguntas. Sí. Vamos a dar la bienvenida al doctor Hugo Levato, un colaborador permanente de Evolución Humana. En 1973 egresó como licenciado y luego como ya doctor en astronomía, especialidad en astrofísica, becario del CONICET, se desempeñó en el observatorio Kitt Peak en Arizona, titular de cátedras en la Universidad de La Plata, y bueno, nos vamos a dar a conocer todas las cátedras también en San Juan, investigador superior del CONICET, fue director del observatorio Félix Aguilar de la Universidad Nacional de San Juan, y desde 1984 hasta el 2009 fue director del complejo astronómico Leoncito, el CASLEO. Y también, bueno, director y organizador en el 2009 del ICATE, que, atención que esta es una organización nueva prácticamente, el Instituto de Ciencias de Astronomía de la Tierra y del Espacio del CONICET. Bueno, allí también miembro de la Asociación Argentina de Astronomía, de la Unión Astronómica Internacional. Allí en 1987, a través del CONICET, obtuvo el premio Bernardo Hussein. En 2003 recibió el premio CONEX al mérito. Jefe de gabinete, bueno, trabajó acá con secretario de Ciencia y Técnica de aquella época, el ingeniero Del Bono, y autor más de 500 trabajos científicos. Bueno, compartió trabajo, doctor Levato, con el ingeniero Del Bono. Bienvenido, sobre todo. Por supuesto, ¿Qué tal? sí. Y nos llevábamos muy bien en lo que era la Secretaría de Ciencia y Técnica, con los problemas que siempre ocurren cuando hay organizaciones gremiales en el medio y hay que hacer ciencia, apoyar la ciencia por un lado y dedicarse a resolver problemas gremiales por el otro. ¿Y cómo se ve la ciencia en general cuando uno está como ahora, en una situación normal, habitual, pero de repente uno tiene que concentrarse a millones de kilómetros del planeta Tierra, enfrascarse en cifras que son astronómicas, como es la realidad, y decir, bueno, ¿qué tengo? Dos cerebros unidos o diferenciados, uno para lo cotidiano y el otro para las galaxias, los agujeros negros. ¿Cómo empezó a vislumbrar eso y cómo fue su trabajo, doctor Levato? No, mi historia fue sumamente rara. Te voy a decir la verdad, desde el comienzo. Yo hice todo el curso en la Academia Márquez para aterrizar aviones en los portaaviones. Iba a la Escuela Naval Militar que estaba cerca de La Plata. Me dieron de baja por la vista. En ese momento nadie pensaba que iba a haber GPS ni nada. Entonces, me dediqué, además la Escuela Naval tenía el mejor planetario que existía en ese momento en Buenos Aires, porque el planetario Galileo Galilei se perfeccionó después. Y bueno, me acuerdo que mi tía, la hermana de mi mamá, me llevó al Observatorio de La Plata. Yo vivía en Buenos Aires, en el barrio de Flores, donde había nacido. Riverindarte 711, 7 cuadras de Plaza Flores. Me llevó a La Plata y bueno, hice el curso de ingreso, porque en ese momento había curso de ingreso para entrar a la universidad. Ingresé y bueno, hice en el 65 terminé el secundario, ingresé en el 66 a la universidad, en el 73 la licenciatura, en el 70 la licenciatura, en el 73 terminé el doctorado. Y ahí obtuve la beca externa de CONICET, que yo estaba dando clase y mi esposa, Estela Malaroda, me llevó los papeles a CONICET para la presentación a la beca externa. Y ahí fui a Kitt Peak a 2 años. Arizona, Estados Unidos. Arizona, en un lugar muy parecido a San Juan, desde el punto de vista climático. Y además tenía el telescopio de 84 pulgadas, el telescopio gemelo, no mellizo, pero gemelo, del que nosotros teníamos en cajones en los jardines del Observatorio Astronómico de La Plata,
desde fines de la década del 60. Un telescopio encajonado allí, guardado por años. Sí, porque La Plata se dio cuenta después de algunos años que no podía instalarlo sola y mantenerlo sola en un lugar astronómicamente apto. Y ahí fue que se lo cede a la Nación, a todos los astrónomos de la Argentina. ¿A cambio de qué? A cambio de que la Secretaría de Ciencia y Técnica aporte los fondos para instalarlo y el CONICET los fondos para mantenerlo. Y así se creó el Complejo Astronómico Leoncito, en el año 1983. En el 84, con el doctor Alfonsín, que aterriza por primera vez un presidente en el Barrial Blanco y visita Calingasta, porque nunca nadie había ido a Calingasta, lo inauguramos. Doctor Levato, ¿qué es lo que más le ha impactado en su estudio del cosmos? ¿Hay un hecho, hay un descubrimiento que realmente lo haya impactado, que quizás ni siquiera usted lo estudió? Y lo que pasa es que ha habido cosas que tienen diferente cariz, depende desde qué punto de vista lo mires. Es como cuando uno dice, bueno, ¿cuál fue el investigador que más te impactó o lo más importante? Porque si uno va al aspecto tecnológico, lo que ha hecho el James Webb, lo que se ha hecho con el James Webb últimamente, el telescopio espacial, es una cosa insólita, ¿no? Cosas insólitas que se han hecho tecnológicamente, por ejemplo, sacar un pedazo de un asteroide y volverlo a traer a la Tierra, eso es una cosa que cuando yo estudiaba ni se pensaba. Claro, en pocos eso. quizás lo recuerdan, pero esto ha ocurrido hace muy poquito Hace atrás. muy poco. Hace un claro. año. O sea, traer un pedazo de un satélite, de un asteroide. Ahora, si uno va a cuestiones anecdóticas, una de las cosas interesantes fue que Kepler hacía horóscopos para ganarse la vida sabiendo que no servían para nada, pero con eso pagaba sus investigaciones, podía vivir en sus investigaciones, y fue el descubridor de las leyes planetarias, las 3 leyes de Kepler, ¿no? Claro. Entonces, es antiguo, pero no deja de ser un hecho importante de cómo a veces el investigador tiene que conseguir recursos de alguna forma para poder subsistir. Vamos a hacerle una pregunta al ingeniero Del Bono en relación a la cantidad de jóvenes que ven este programa, muchos adolescentes, chicos que por allí no saben si abrazar una carrera científica porque le tienen miedo a la matemática o tienen miedo que sea una carrera demasiado compleja. Les falta quizás un empujoncito para el entusiasmo final. ¿Qué le diría usted como persona que ha vivenciado tanto lo académico y lo científico desde diferentes sectores a ese joven que está por elegir o no una carrera científica? Hace 200 años atrás, el factor de producción más importante para medir el PBI de un país, el Producto Bruto Interno de un país, era la mano de obra, si es posible, esclava mejor y sin ningún nivel de conocimiento. De los últimos 200 años en adelante, el factor de producción más importante fue el capital en forma de máquina, en forma de fábrica, en forma de industria. En la actualidad y en el futuro, sin lugar a dudas, el factor de producción más importante va a ser el conocimiento en la cabeza de la gente. O sea, estudiar al máximo nivel científico, al máximo nivel académico posible, es apostar al futuro, es apostar realmente al progreso, es apostar a un mejor país, pero es apostar también a un mejor futuro para ellos, como jóvenes. O sea, sin lugar a dudas, no hay ya discusión ninguna al respecto. Si los países más desarrollados del mundo te van a poner cada día más trabas si vos querés ingresar y no tenés título secundario. Pero si vos querés ingresar a ese país con un título universitario, y si es un título universitario vinculado a la informática, a la computación, a la ciencia, a las matemáticas, pero te traen volando. O sea, por favor, yo sé que la matemática es complicada, a veces los profesores la hacemos más complicada todavía, pero superen ese problema, porque la ciencia y la ciencia incorporada en la cabeza de cada uno de los jóvenes va a ser parte del futuro de la humanidad y por supuesto el futuro de ellos.
Bueno, y tenemos una pregunta muy puntual para el doctor Kugen, como especialista en automática, robótica, la inteligencia artificial. Muchos dicen, es lo peor que viene ahora, va a doblegar al hombre, va a dejar sin trabajo a un porcentaje altísimo de la población y luego se va a adueñar a través de cuestiones con la biología, lo va a tener como esclavo al ser humano. Bueno, muchos dicen, no, esto es muy exagerado, pero ¿cuál es su opinión, doctor Kugen? Hay muchas opiniones en ese sentido. Yo creo que es fantástico, digamos, la inteligencia artificial es extraordinaria y creo que va a ser una ayuda para la humanidad y para las personas. Es decir, yo en principio no le tengo miedo, pero hay gente sí que tiene miedo. Digamos, ese robot tan fantástico que ya están desarrollando en muchos países del mundo, que dan vueltas en el aire, hacen en Japón, impresionante, ayudado de una inteligencia artificial que en muchos aspectos puede superar la del humano, en fin, puede generar alguna condición que indeseable. Yo no le tengo mucho miedo. Yo creo que siempre el mundo ha ido avanzando en un sentido positivo. Yo creo que el mundo de hoy es mucho mejor que el de hace algunos años, o cientos de años atrás, o 50 años atrás. O sea, hay retrocesos, pero siempre es un mundo más justo, más equilibrado, más... Es decir, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero yo como creo Internet, por ejemplo. Estoy absolutamente seguro, imposible de frenarla. Ese proceso, siempre que se trató de frenar algún proceso de investigación, fracasó totalmente. Todos los intentos de frenar algo de eso, la mente del humano y el que está trabajando quiere seguir avanzando. La curiosidad es innato y es el gran motor de hacer investigación de último nivel, digamos, ¿no? Entonces, pretender generar normas o leyes que frenen una tecnología o una investigación, me parece que es imposible. O sea, va a seguir avanzando. Lo que tenemos que ver es cómo convivimos con ese nuevo mundo, porque realmente es un antes y un después, Es un antes y un después. Y la física cuántica también. La física cuántica y la física relativística, es que eso son todas cosas que... Y no digamos nada que la inteligencia artificial apoyada por computadores cuánticos, ¿no? No sabemos lo que va a ser. La cantidad de neuronas va a ser superior a la del humano incluso. Eso son predicciones que son muy lógicas. No asustarse, sino... Pero no asustarse. Hay informarse. Que informarse, apoyar, usar lo que puede proveer esa tecnología, ese conocimiento, esa habilidad, y que nos va a resolver muchas cosas. Está bien. Muchas cosas. Doctor Levato, muchos dicen que la astronomía gasta muchísimo dinero, que la humanidad no está para gastar en saber un poco más, lo que recién decíamos, telescopio espacial. Y de allí en adelante dicen, bueno, todo ese dinero tendría que invertirse en otras cosas, en el hambre, en el cáncer, en la investigación. ¿Por qué hay que estudiar y seguir investigando astronomía, saber más sobre los secretos del cosmos, lo que continuamente, desde el telescopio espacial, James Webb, y todo lo que está invirtiendo la NASA y también algunas empresas privadas ahora, tiene que seguir? ¿Por qué? Hay varias razones. Una es ese afán de conocimiento que tiene el hombre, lo mismo que cuando la reina en España le cedió el dinero a Colón para ir a ver si llegaba por el otro lado a las Indias, ¿viste? O sea, hay un afán de conocimiento que el hombre lo tiene siempre presente. Y después hay razones tecnológicas, porque con ese avance científico se desarrolla mucha tecnología. Es decir, la astronomía está ligada con la tecnología. Cada avance tecnológico que hubo produce un descubrimiento astronómico nuevo. Ahora, en este momento, el James Webb está viendo supertierras o tierras similares, planetas similares a la Tierra, miles. Exoplanetas, miles, como la Tierra, o sea, a una distancia de un Sol central, más o menos como la Tierra, en una zona de supervivencia, digamos que el agua no esté hirviendo ni tampoco esté congelada. O sea que ese avance es por el interés que tiene el ser humano en
avanzar en el conocimiento y en saber más de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Que esas son las 3 preguntas de la astronomía. Que las religiones lo tienen resuelto, ¿viste? Por eso es que siempre tenemos el mismo problema, que lo hablamos muchas veces en tus programas, ¿no? Seguro. Es decir, uno para publicar un conocimiento científico que va a ser referiado, o sea que hay un panel de referees que van a ver el paper y si está bueno lo permiten, si hay que corregirlo y si está malo se rechaza, depende de la revista que sea, y hay que hacerlo demostrando y probando qué es lo que vos estás diciendo. En cambio, en las religiones vos tenés el problema resuelto. Bueno, ya que habló de las religiones, una última pregunta para cada uno. Ingeniero del Bono, ¿creyente o no creyente? Después de conocer de ciencia, investigación, hablar con tantos científicos, habiendo sido rector tantos años que permanente venían a la Universidad Nacional San Juan, especialistas de tantas áreas del conocimiento, ya a esta altura de su vida usted dice, no, el universo se creó solo con un fenómeno, el Big Bang, o hay un creador. Yo creo que hay un creador. Creo que a pesar de los avances científicos impresionantes que hemos tenido, hay cosas que no se pueden explicar. Y hay cosas que realmente son tan maravillosas, tan fantásticas, que es como para pensar que son obra de una entidad superior. ¿Qué es esa entidad superior? ¿Un hombre de barba que está arriba de una nube? ¿O es una entidad en su totalidad? Nadie lo sabe. Lo que sí, como dirían algunos, no tengo ninguna prueba para demostrar que Dios existe. Pero tampoco hay ninguna prueba para demostrarme lo contrario. Está bien. Por lo tanto, déjenme con mi creencia hasta que la ciencia no demuestre otra cosa. Bueno, la misma pregunta para el doctor Kugen. Bueno, yo soy bastante agnóstico en la actualidad. He tenido una formación religiosa muy profunda en muchos momentos. Lo he visto en colegios salesianos, jesuitas, jesuitas. Y desde ya que no las cuestiono en absoluto. Y me alegro de la gente que, digamos, las normas que te da una religión o lo que sea, me parece sumamente positivo. Vengo de una familia muy católica, ¿no? Pero poco a poco fui migrando al agnosticismo, ¿no? ¿Más agnosticismo que ateísmo? No, agnosticismo. Agnosticismo. El ateísmo es estar en contra de, y eso no es mi posición. Tengo grandes dudas, qué sé yo, del Big Bang, no sé, digamos, el bosón de Higgs, si la partícula de Dios, si realmente que genera masa en un campo determinado, si son cosas extraordinarias que como que van avanzando, pero yo creo que falta muchísimo para que nosotros sepamos nuestros orígenes, nuestro mundo, que conozcamos y tal vez llegamos a la conclusión que tiene Tulio, que hay un ser superior. A mí, digamos, no sé, la creación como tal, el tema son las leyes de la física. ¿Quién puso las leyes de la física? Es decir, ¿por qué existe la atracción gravitatoria o que dos cuerpos se atraen? ¿Sí? ¿Por qué existe la fuerza? No, algunos dicen el azar. El azar. Algunos Bueno. dicen, otros dicen no, bueno, es la mecánica celeste que tiene su explicación. Bueno, no sé. No soy un especialista en el tema, tengo serias dudas al respecto. Claro, hay dudas. Pero en todo caso, una persona que muy vinculada a una religión decía, no, Dios son las leyes. Esas son, no es un ser superior, son las leyes de la física, porque uno, digamos, está acostumbrado a vivirlas, a las leyes de la física, la atracción gravitacional y demás, pero ¿por qué existen? Digamos, son explicables, físicamente son explicables, pero ¿por qué surgieron? La causa final. Doctor final. Levato, ¿existe un ser superior o se puede explicar el universo científicamente, racionalmente? Yo no lo puedo explicar, por supuesto. Claro. ¿no? No, yo creo que no lo podemos explicar todavía porque hay cosas que no se han descubierto. Faltan más conocimientos, más Pero datos. poco a poco yo veo que las primeras religiones tenían... ¿Cuáles eran los dioses de las primeras religiones? El fuego, el trueno, el relámpago, las tormentas, el sol.
la Luna. Y a medida que la ciencia fue diciendo, bueno, no, pará, esto es tal cosa, fue descubriendo esto, vamos a descubrir esto, descubrimos lo otro, se fueron aclarando y los dioses fueron aumentando de nivel. Yo creo que se va a encontrar una explicación para todo. En este momento, como decía el doctor Kuchen, el Big Bang. El Big Bang es una propuesta, es una teoría, una propuesta de creación del universo que tiene sus elementos favorables y tienen algunos que se han puesto en discusión en este momento con las galaxias que el James Webb justamente ha descubierto, que no han tenido tiempo suficiente para evolucionar como evolucionaron. Y entonces parece que la edad del universo, en lugar de ser 13.800 millones de años, va a ser 26.000 millones de años, para que esas galaxias pudieran tener lugar. Y después vendrá algún otro que tirará esa teoría y vendrá otra nueva. Pasó con Einstein y Newton. Para la vida normal, las leyes de Newton están ok y funcionan perfectamente, pero Einstein supera a Newton en ese aspecto, la teoría de Einstein respecto a la de Newton. Así que yo estoy convencido de que vamos a explicar y en estas próximas décadas vamos a encontrar otra civilización externa, extraterrestre, que tiene que ser posible porque la vida en la Tierra fue un hecho fortuito. Y yo siempre lo cuento, el hecho fortuito. La India, que es un triangulito perfectamente claro geográficamente, cuando todavía no estaban formados los continentes, partió de la Antártida a velocidad importante, se estrella contra el macizo asiático y ahí se levanta el Himalaya. Y las rocas nuevas absorben el CO2 de la atmósfera, lo hicieron justamente en la cantidad adecuada para que pase la luz del sol y comiencen los procesos de fotosíntesis que de otra manera no podían tener lugar. Y así empezó la vida sobre la Tierra. Bueno, les quiero agradecer infinitamente a los tres, al ingeniero Tulio Del Bono, ya lo presentamos, 80 años, vamos a decir nada más. Al doctor Benjamín Kuchen, 82 años, y al doctor Hugo Levato, 76. ¿Por qué digo las edades? Porque la ciencia no se jubila. Es un requisito legal, no podemos sustraernos de una ley que es la jubilación. Pero ellos han explicado que siguen en actividad, siguen hablando con personas que los ha rodeado durante su actividad intensa, como rectores, como científicos a cargo de un observatorio, y sigue